Agradezco la invitación a participar en esta interesante reunión. Creo que es una iniciativa extraordinaria que trasciende el ámbito científico y se acerca mucho a la población, al público, y nosotros los científicos que recibimos fondos del Estado nos debemos también a ese público. Mi tema va a referirse, bueno, está escrito ahí, las ciencias de la Tierra, desafíos y oportunidades para Chile. Bien. Muy bien, sí, gracias. Dos de los grandes temas de este Congreso, los lamentos de la Tierra y el laboratorio de la vida, a pesar de ser muy distintos entre sí, tienen un aspecto común, tienen que ver con las ciencias de la Tierra, tienen que ver con la Tierra. De eso tampoco hay que extrañarse, puesto que todo lo que ocurre en nuestro entorno está íntimamente relacionado con la Tierra y su evolución, incluyendo la evolución de la vida y obviamente de nuestra propia evolución. Muchos de los problemas y desafíos que enfrenta o que puede enfrentar la humanidad tienen que ver con la Tierra, y es por ello que es necesario conocer cómo ésta funciona, cuál es su dinámica. Mientras mejor conozcamos los procesos que en ella se desarrollan, mejor preparados estaremos para hacer frente a los desafíos que la Tierra nos presenta. Y esto que estoy diciendo es particularmente evidente para los habitantes de nuestro país, en que la dinámica terrestre se manifiesta con intensidad y frecuencia, y donde gran parte de los recursos económicos provienen o dependen de la Tierra. Esto tenemos que verlo como una oportunidad, no solo como una desgracia, y entonces veamos a qué me estoy refiriendo. Voy a hablar primero de qué son las ciencias de la Tierra. Esto es un poco una clase introductoria en las ciencias de la Tierra, y decir que son las ciencias que estudian el origen, el pasado y el presente de la Tierra, tanto de su interior como de su superficie. Estas disciplinas son la geología, la geofísica, la geografía física, la oceanografía, la meteorología, y también hay aspectos de la astronomía que tienen que ver con las ciencias de la Tierra cuando se refieren al origen del universo y el lugar que ocupa esta Tierra en el mismo universo. Entre estas ciencias, la geología destaca por tener un carácter histórico porque en ella está implícito el tiempo. Las otras se enfocan principalmente en la situación actual de la Tierra. Y debido entonces a que la geología concierne todos los aspectos del pasado y el presente de la Tierra, tiene obviamente una estrecha relación con todas las ciencias básicas que conocemos. Con la matemática, obviamente, por usar los métodos para el cálculo y la modelación. Con la física, porque estudia las características físicas y los procesos dinámicos que ha sufrido la Tierra en su evolución. Con la química, porque se hacen estudios de la química de la Tierra, de las rocas del pasado, del presente. La petrología, que es la ciencia que estudia las condiciones en que se formaron las rocas, la mineralogía y la metalogénesis. Esto es muy importante en nuestro país porque se refiere al origen de los yacimientos. La biología, obviamente, porque se estudia la vida pasada, con la paleontología, la paleobotánica y la paleozoología. Todos los aspectos de la botánica y de la zoología se estudian en paleontología y también tiene que ver con la evolución de la vida. Veamos entonces a qué me estoy refiriendo. Aquí arriba, en el mapa, es el mapa que todo el mundo conoce, los estudios que hemos hecho en primaria y secundaria, eso es lo que nos muestran de la Tierra, los continentes, los océanos y los países. Pero si uno mira la Tierra desde el espacio, vemos una situación un poco diferente. No solo vemos los continentes y los océanos, vemos también las nubes, y eso es la Tierra gaseosa. La Tierra, los océanos son parte de la Tierra líquida y los continentes la Tierra sólida. Pero si retiramos de esa Tierra todo lo que es agua, descubrimos una topografía, una geografía totalmente inesperada. Los fondos oceánicos están recorridos por cordilleras, cadenas de montañas como acá. En general se ubican en el centro de los océanos y recorren a la Tierra prácticamente en toda su extensión. Este punto se continúa por acá. Vemos también que hay una topografía complicada aquí debajo, ya voy a explicar estas cosas, pero esto nos muestra una dimensión totalmente diferente de la Tierra. Entonces, la pregunta es un poco
¿De dónde viene ese interés por conocer la historia de la Tierra y su constitución? Es una cuestión, obviamente, de supervivencia. Aquí hemos sufrido o hemos pasado o tenido como especie humana una evolución y tenemos que seguir subsistiendo. El hombre vive en la superficie de la Tierra, aprovecha el entorno que ésta le brinda, de ella obtiene sus recursos y en ella instala sus obras. Y esto plantea la búsqueda de un equilibrio entre los recursos que se puede obtener y los riesgos que conlleva vivir sobre esta tierra. Y obviamente, además, en este interés por estudiar la historia y constitución de la Tierra está la natural inquietud del hombre por conocer y comprender cada vez más en su entorno y dónde estamos parados. Y aquí tenemos un magnífico ejemplo de esa curiosidad, típicamente geológico, por supuesto. Este geofísico alemán, un meteorólogo en realidad, Alfred Wegener, a comienzos del siglo pasado, se planteó la posibilidad de que los contornos de África y de América pudieran coincidir. También observaba que había una coincidencia entre los contornos de Norteamérica y un poco de Europa, pero eran mucho más patentes en la parte sur. Él planteó que podrían haber estado juntos. Lamentablemente, Wegener en algún momento falleció en un accidente en el Polo Norte, cerca del Polo Norte, y no pudo continuar sus estudios. Él había hecho una serie de avances en esta línea tratando de comparar la geología de África y la geología de Sudamérica para ver si realmente esas cosas coincidían. Hoy día sabemos que coincide perfectamente y hay otros elementos también que lo demuestran. Y esto entonces nos indica, nos hace ver que si hoy día la Tierra es así, en el pasado los continentes estuvieron más cerca, en algún momento Sudamérica y África, Australia y la Antártica formaban un continente único y anteriormente todos los continentes habían formado un continente único. Y eso entonces tiene implicaciones no solo para mostrarnos que la Tierra es dinámica, sino también por qué, por ejemplo, las faunas en los últimos 50 millones de años en Sudamérica son muy distintas a todas las que existen en los otros continentes. Un poco la misma situación que hoy día conocemos de Australia, donde hay faunas que son absolutamente características y que no se conocen en otras partes. En el Cenozoico, entre 50 a 55 millones de años y unos 5 millones de años, la fauna era absolutamente distinta a la que hoy día conocemos. Y como estaba anotado ahí, eso nos muestra también la dinámica que existe en la Tierra. Y esta dinámica controla todos los procesos y fenómenos asociados que afectan la superficie de la Tierra. Algunos de estos nos favorecen, otros son perjudiciales, pero todos ellos tienen su origen en la energía interna de la Tierra. Es ahí donde hay que buscar la fuente, la causa, digamos, de toda esta dinámica. Muchas veces se plantea que eventualmente el clima, eventualmente la posición de la luna y el sol podrían afectar la corteza. La afectan en una medida en que la corteza puede ser elástica, pero pasado un cierto punto la corteza deja de ser elástica y la intensidad, la fuerza que pueden ejercer la luna y el sol sobre la corteza terrestre no alcanzan a producir rupturas o deformaciones permanentes. Entonces hay que buscar otra explicación. Y aquí, bueno, tenemos evidencias de esta dinámica de la Tierra. Aquí tenemos Talca, destruida después del terremoto del 27 de febrero de 2010. Aquí tenemos una ciudad amenazada por esta nube que emana de un volcán. Esas son naturalmente situaciones catastróficas. Pero si miramos las fotos de aquí abajo, aquí tenemos volcanes en el norte de Chile. Este es el volcán Guayatire. Este volcán en general en la parte superior está cubierta de un manto amarillento, y eso es azufre. Ese azufre emana del cráter de este volcán, y así como este, hay muchos volcanes a lo largo de la cordillera chilena donde hay yacimientos de azufre que son explotados industrialmente y obviamente con beneficio para nosotros. La otra cosa que es importante considerar, si bien los volcanes pueden tener fases o episodios catastróficos, la presencia de estos cerros, como explicaba recién Gino Casasa, permite que se conserve en esas alturas agua sólida como nieve y hielo. Y eso además permite que las poblaciones que viven en esta zona altiplánica, con estos ríos que provienen justamente del derretimiento de estas nieves, puedan hacer sus cultivos y criar su ganado.
Aquí tenemos otra evidencia muy interesante. Aquí estamos en el Salar de Surire, que es una caldera volcánica rodeada de volcanes más recientes que crecieron justamente en el borde de este volcán. Y en este salar, en este lago, aquí hay una emanación de agua termal muy agradable, uno se puede bañar ahí, pero está indicando que hay energía importante ahí debajo. Sale agua muy caliente y en este momento hay empresas que están haciendo estudios con la esperanza de poder explotar esa energía geotérmica. En este otro lado, precisamente por la actividad volcánica que está aquí debajo presente, hay depósitos de bórax que son explotados por empresas de una manera bastante intensa, una producción bastante grande. En este salar hay bórax, en otros hay litio. Todo eso es tremendamente importante. Entonces voy a tratar rápidamente de explicar un poco cómo funciona nuestra Tierra, cómo esto afecta positiva y negativamente, ya hemos visto algunos ejemplos, y ver qué oportunidades esto nos ofrece y qué responsabilidades tenemos al respecto. Entonces, como decía, el origen de las fuerzas terrestres hay que buscarlo en el interior de la Tierra. Y esta es la energía calórica que está almacenada y que se produce en el interior de la Tierra y que de alguna manera se elimina, la Tierra la elimina hacia la superficie, donde obviamente tenemos unos 25-20 grados de temperatura promedia comparado con las altísimas temperaturas que hay en profundidad. Entonces hay una disipación de la energía calórica que se forma o se produce, que queda remanente a lo mejor de su origen, y esta es entonces la que produce toda esta dinámica de la cual estábamos hablando. Observemos la Tierra un poquito. Aquí nuevamente vemos el mapa de la Tierra, de los continentes y los fondos oceánicos, y en estas dorsales oceánicos, en estas cordilleras oceánicas, se produce por debajo de ellas ascenso de material fundido, magma, que es muy caliente y que produce un alzamiento de la corteza, porque obviamente es más caliente, es más liviana, pero como la corteza es rígida, es frágil, ese abombamiento que se produce genera rupturas, y en esas rupturas se inyecta magma, y de esta manera en esa zona se forma nueva corteza oceánica. Veamos aquí, por ejemplo, tenemos la dorsal atlántica. Aquí estamos en Islandia, la actividad volcánica de Islandia la conocemos. Hace unos años hubo una erupción que afectó la circulación aérea en Europa, en el hemisferio norte. Aquí tenemos, por ejemplo, evidencias de emanaciones de flujos, de fumarolas, de líquidos, soluciones hidrotermales, ¿no es cierto?, que provienen de esa actividad volcánica, que además producen precipitaciones de interés económico. Están en el fondo del mar, es difícil explotarlas, pero algunas veces encontramos estos tipos de depósitos en los continentes. Hay otros puntos donde también se produce emanación de magma, de material caliente, y se produce también entonces disipación de esa energía. Por ejemplo, Hawái es un caso típico de lo que se llama puntos calientes, pero en este caso punto caliente geológico, no como explicaba Gino Casassa, puntos calientes atmosféricos, climáticos. Aquí, por ejemplo, tenemos a Hawái y algunos de otros puntos calientes que no solo están en los océanos. Aquí lo tenemos en Kenia, aquí en el norte de África, aquí en Wyoming, en Norteamérica. Y ahí también se produce una cantidad enorme de magma. En la historia se ha producido mucho magma y una disipación enorme de calor. Es importante señalar, ya que estamos hablando en general de distintos aspectos, y este tema viene más adelante, la vida. Algunos científicos piensan que la vida podría haberse generado en estos ambientes. Entonces ya lo expliqué. Se produce una disipación de energía calórica, esa energía calórica asciende hacia las zonas de las dorsales, se genera nueva corteza, pero como la Tierra no cambia de volumen, necesariamente en algún lugar se tiene que producir alguna pérdida de corteza, algún consumo de esa corteza para mantener el equilibrio. Entonces, si tomamos un perfil de la Tierra, cortamos la Tierra por la mitad como una naranja, tenemos el manto, la parte interna de la Tierra, el núcleo en la parte interna, y aquí el manto, que es muy grueso, y vemos estas corrientes de convección, es la explicación que se da, ¿no es cierto?,
material muy caliente de la zona profunda del manto tiende a ascender hacia ciertas zonas y, de acuerdo con estas corrientes de convección, se generarían las dorsales en la superficie de la Tierra en esta parte. Aquí se genera nueva corteza y, como decía, tiene que consumirse, destruirse parte de la corteza. Y entonces aquí tenemos las dorsales, aquí donde se consume, donde esta corteza que se ha ido enfriando, alejándose de la dorsal, se vuelve más pesada, en algún momento tiende a caer y cae debajo de otra corteza, o sea, corteza terrestre que se encuentra hacia los lados. Y esto entonces ocurre en zonas donde los océanos se observan fosas y que son zonas que nosotros denominamos de subducción. Y eso es precisamente lo que tenemos inmediatamente aquí en el borde del continente sudamericano, al lado de Chile, un poco más allá de nuestra costa. Aquí, por ejemplo, están indicados para facilitar la comprensión, estas son márgenes entonces donde se produce esta inyección de magma y genera corteza en las dorsales oceánicas, que denominamos márgenes divergentes, porque hay una separación. En cambio, hay márgenes convergentes, precisamente aquí donde está la fosa de Perú-Chile, donde está Chile, donde está la cordillera de los Andes, donde tenemos sismos y donde tenemos volcanismo. Eso también ocurre en esta región, aquí en la zona de Nueva Zelanda, aquí en Japón, Marianas, las Aleutianas, y aquí también en Sumatra, donde se produjo ese tremendo sismo que produjo un tsunami que barrió todo el océano Índico, causando muchísimas muertes. Entonces, un poquito esquemático, pero para explicar lo que ocurre, tenemos aquí una zona convergente donde se inyecta magma, se genera aquí un relieve, hay una dorsal oceánica, se produce esta extensión y aquí se genera nueva corteza que se va desplazando hacia uno y otro lado. Aquí podríamos imaginar que América del Sur se ubica en este lugar y África se ubica por ahí. Y aquí tenemos un margen convergente, típicamente lo que ocurre en nuestro país, en Chile. Aquí tenemos la fosa de Perú-Chile, que es un rasgo topográfico, pero que se debe a que la corteza oceánica que se genera en una dorsal, que es que está en la zona pacífica, se hunde aquí debajo del continente sudamericano y tenemos entonces que aquí también se produce fusión de las rocas, fusión de material, que asciende y genera también volcanes en esta zona. Este es un tipo de volcanismo distinto al que se genera en las dorsales oceánicas, pero esto está asociado a la generación de un relieve y determina que toda esta región, aquí estaría Argentina, esto es Chile, este sería el altiplano, aquí en el norte Santiago estaría un poco más al sur de este dibujo, tengamos en esta región esas condiciones de una dinámica tan intensa y que nos asusta bastante frecuentemente. Aquí vemos la distribución de la sismicidad mundial, mucha de ella está en las dorsales, pero gran parte, o la mayor parte, mejor dicho, está ubicada en las zonas de convergencia. Me perdí, aquí está la otra, ¿no es cierto? Y precisamente este es el sector donde se encuentra Chile. Aquí en esta figura, donde se colocan los principales volcanes del mundo, nuevamente estamos justamente en la zona de nuestro país. Entonces, el contexto geodinámico que tenemos en Chile es el de una corteza oceánica o de una placa oceánica, porque es un poco más que la corteza, es también la parte superior del manto que se hunde debajo del continente que está aquí y del manto que está debajo del continente, porque esto se va acercando hacia este lado y el continente a su vez se viene acercando hacia la izquierda en este caso. Y aquí vemos una serie de fenómenos y de eventos que se producen en un margen continental de este tipo. Sobre los que están más oscuros son los más importantes en esta ocasión, que quiero destacar. La sismicidad se produce cuando la placa oceánica aquí, que se hunde bajo el continente, roza contra la del continente y tenemos nuestros sismos. Aquí tenemos que se produce o favorece la fusión cortical, la fusión del manto superior y el ascenso de este material fundido hacia la superficie. En algunos lugares, en el punto 4, quedan unas enormes masas de roca que se estaba fundida, que se enfría, y eso determina muchas veces la existencia de yacimientos
minerales como los que tenemos en Chile, más o menos en esta ubicación. Aquí arriba tenemos el volcanismo, y por el hecho de que se produce esta convergencia, dos bloques enormes de corteza, una oceánica y otra continental, se acerquen, eso determina la generación de relieves y de formación de la corteza. Y al alzar estos bloques de corteza en el continente, al formar una cadena de montaña, tenemos erosión hacia uno y otro lado y sedimentación aquí en la fosa y sedimentación en las zonas alejadas hacia, en este caso, el este. Y ahí se produce una acumulación muy importante de sedimentos que favorece la formación de petróleo. Y podemos decir rápidamente, lo voy a volver a decir, aquí estamos hacia el este de la cordillera, hay yacimientos de petróleo en Argentina, en Bolivia, en Perú, más al norte, mientras que nosotros en Chile en general no tenemos yacimientos de petróleo, pero sí tenemos esta condición donde se generan yacimientos. Y esto es una ventaja que tenemos en Chile tremendamente importante. Y de hecho la economía del país se sustenta fundamentalmente en ello. Bien, si comprendemos bien estos procesos, nos podemos preparar mejor para mitigar los efectos negativos y aprovechar mejor los recursos que este contexto geológico nos ofrece. Este contexto entonces nos ofrece también la posibilidad de ser líderes mundiales en disciplinas como la sismología, la volcanología, tsunamis, geología marina, geología de yacimientos, tecnologías mineras en general, geología ambiental, geotecnia, o sea, geología aplicada a obras de la ingeniería. Chile tenemos ventajas comparativas y también tenemos los científicos y los profesionales y también tenemos la capacidad para formar nuevos investigadores. Para eso se requieren naturalmente recursos, seguramente del Estado, muchas veces también de las empresas, pero con una visión de largo plazo. No cuánto cobre voy a sacar en 2 años más una vez que se termine el proyecto. Las ciencias de la Tierra han dado explicaciones a muchos aspectos. Quiero nombrar 2 cosas muy rápidamente. Tenemos 2 tipos de sismos en Chile. Unos por subducción, porque la placa oceánica se mete debajo del continente, pero también tenemos grandes sismos que se producen a lo largo de grandes fallas. Esta falla es la falla de Magallanes, que se denomina así porque pasa por el estrecho de Magallanes en esta parte y aquí atraviesa Tierra del Fuego. Aquí en los años 50 hubo un sismo muy, muy intenso. Esta es una falla bastante conocida desde hace tiempo, hay sismicidad importante en esta zona. Y aquí hemos descubierto no hace mucho tiempo la existencia de esta falla y probablemente coincida con el terremoto de las Melosas fue en el año 58, me parece, un día de elecciones presidenciales en que todo el mundo a las 6 de la tarde mirando la tele y escuchando la radio se vio sacudida por un terremoto muy intenso, pero que es muy local, son sismos de otra naturaleza. Y aquí estuvo el sisma de Aroma, hay mucha sismicidad en esta zona y aquí también hay una falla o un grupo de fallas que controlan eso. Entonces, podemos explicar una serie de cosas, pero hay otras cosas, por ejemplo, en un país minero como nosotros que no hemos podido explicar. Por ejemplo, los yacimientos, esto no lo voy a explicar demasiado, los yacimientos al norte de 30 grados sur son bastante antiguos, geológicamente no mucho, para la gente normal muy antiguos, son del orden de 30 millones de años la edad que tienen. Pero al sur de 30 grados sur, al sur de La Serena, tienen entre 10 y 4 millones de años. ¿Por qué no se ha dado todavía una explicación para eso? Y esto me parece que son preguntas fundamentales en un país que vive de la minería. Y esto no se responde no porque seamos incapaces de dar una explicación al problema. Hay muchos problemas que se están estudiando, pero creo que aquí hay un problema, como se decía en la mañana, de masa crítica. Siempre pongo el ejemplo que entre las 3 universidades que dictan la carrera de geología, en total no debe haber más de 100 académicos y que hacen investigación. En la Universidad de Buenos Aires hay 135 solamente en un departamento de geología. Bien, tenemos algunas responsabilidades, obviamente el ambiente, voy a saltar el resto, pero quiero destacar en este momento que necesitamos proteger nuestro patrimonio geológico. Hay muchos
sitios de interés científico, geológico, didáctico, esceno y también a veces recreativo, que hay que proteger. La Sociedad Geológica ha determinado muchos de ellos, eso se llaman geositios. También es necesario crear algunos geoparques donde se pueda mezclar esa riqueza geológica con alguna riqueza local, a veces antropológica, con las comunidades nativas. Y, por ejemplo, quería destacar, ¿no es cierto?, en este momento que hay un geositio que hemos declarado en la Sociedad Geológica como tal, que está a punto de ser destruido, como las dunas de Concón, donde se acordó, puesto que hay un geositio de este tamaño, dejar la mitad y el resto de la mitad construir encima. Me parece una barbaridad. Y aquí me atrevo a poner la locución de la canciller Angela Merkel a la nación alemana hace unas semanas atrás. Escribía: para nuestro país la investigación significa generación de puestos de trabajo. Si podemos hacer algo, obviamente en investigación hacemos algo porque otros no lo están haciendo. En general no nos repetimos entre científicos. O sea, si podemos hacer algo que otros no estén haciendo, entonces al hacerlo obtenemos y creamos bienestar. Por ello invertimos como nunca antes en formación e investigación. Muchas gracias.